Hola gente zarpada, ¿2 horas de datos asombrosos? Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno. ¡Arrancamos! François Durl, fotógrafo francés, usa su celular para insertar escenas animadas de Disney o Pixar en fondos reales, creando ilusiones visuales perfectas. El resultado parece que los personajes forman parte del mundo físico. Lo que comenzó como broma ahora es su sello artístico compartido por millones. Gaten Matarazzo, Dustin en Stranger Things, tiene displasia cleidocraneal que afecta huesos, cráneo y dientes. En la serie esto forma parte del carisma de su personaje. Ha hablado abiertamente sobre su condición, ayudando a visibilizarla y romper estigmas sobre las diferencias físicas. Existen gafas con cristales en ángulo tipo periscopio para leer o ver televisión acostado boca arriba sin mover la cabeza. Perfectas para personas con dolores cervicales o que buscan comodidad absoluta. También se usan en hospitales para pacientes que no pueden incorporarse. En Japón, la agencia Unagi Travels lleva tu peluche de viaje, lo fotografía frente a monumentos y lo devuelve con un álbum de aventuras. Nació para personas que no pueden viajar por salud o movilidad. Se ha vuelto popular entre adultos con apego emocional. Viajar sin moverse pero con corazón. La Curiscope Virtuality es una camiseta que al escanearla con una app activa, una animación mostrando los órganos del cuerpo humano. Los usuarios tocan la pantalla para aprender sobre corazón, pulmones o sistema digestivo. Es como tener una clase de biología en tu propia ropa. Wesley, un perro viral en redes, usó brackets por salud ya que sufría maloclusión dental que le impedía masticar. Su veterinario le colocó brackets especiales para alinear sus dientes, igual que a los humanos. Gracias al tratamiento recuperó el apetito y su sonrisa se volvió famosa. Los maniquíes del futuro tienen 9 articulaciones móviles y pueden cambiar de talla con solo apretar un botón simulando diferentes cuerpos. Revolucionan la industria de la moda, permitiendo probar prendas en diversos cuerpos sin múltiples maniquíes. Son ideales para campañas inclusivas. En Japón, los hombres lideran la demanda de chocolates de lujo con precios que superan los $100 por caja. Ven el chocolate como símbolo de estatus y buen gusto, especialmente en fechas especiales. Algunos incluso los compran para coleccionar, no para comer. Ivan Black desarrolla esculturas cinéticas con aros metálicos que se doblan, giran y contraen en patrones repetitivos. Tras cada transformación, la escultura vuelve a su forma original con fluidez casi mágica. Funcionan sin motores, solo gracias al equilibrio y la tensión estructural. El celular más pequeño del mundo, el Sanko Tiny T1, cabe en la palma de la mano y tiene llamadas, mensajes y linterna. Mide apenas unos centímetros y carece de pantalla táctil o apps modernas. Su tamaño lo hace ideal donde el espacio o la discreción son importantes. En el Spa Terme Milano en Italia hay una habitación donde el agua cae del techo simulando una tormenta con truenos y luces que imitan relámpagos. La idea es generar relajación profunda como estar en medio de una lluvia cálida. Esta terapia multisensorial recrea la naturaleza artificialmente para desconectar del mundo. En 1939, General Motors presentó el Pontiac Ghost Car con carrocería de plexiglas transparente que dejaba ver motor, interior y frenos. Fue exhibido en la Feria Mundial de Nueva York, convirtiéndose en símbolo del diseño innovador. El primer automóvil invisible mucho antes de los efectos especiales. El relleno entre las galletas de un Kit Kat está hecho de otros Kit Kats. Las barras con demasiadas burbujas de aire o imperfecciones son trituradas hasta convertirse en polvo, que luego se usa para fabricar más barras de chocolate. Un reciclaje dulce e inesperado que ocurre continuamente dentro de las propias fábricas de la marca. Algunas hormigas usan pulgones como ganado doméstico para recolectar el rocío de miel que estos insectos producen. Las hormigas protegen sus rebaños de pulgones y los ordeñan usando sus antenas para estimularlos. Es una de las relaciones simbióticas más sofisticadas y antiguas que existen dentro del fascinante reino de los insectos. Durante la Guerra Civil estadounidense, el general unionista Ulysses Grant llegó a poseer un esclavo.
llamado William Jones, al que liberó en 1859, años antes de comandar al ejército que terminaría aboliendo la esclavitud. Un detalle incómodo y poco conocido en la biografía de quien después sería presidente de los Estados Unidos. El Día del Padre en Alemania implica que los padres salgan en grupos, a menudo disfrazados, arrastrando carritos llenos de bebidas alcohólicas. El día también es conocido como el Día de los Accidentes porque las carreteras experimentan más del triple del número habitual de colisiones vehiculares causadas por el consumo masivo de alcohol. La primera huelga laboral documentada de la historia ocurrió en Egipto alrededor del año 1152 a.C., durante el reinado de Ramsés III. Los obreros que construían las tumbas reales en Deir el Medina dejaron de trabajar cuando no recibieron a tiempo sus raciones de alimento. En una de las primeras protestas laborales registradas del mundo, en enero de 2001, Jennifer López se convirtió en la primera persona en tener simultáneamente el álbum número 1 y la película número 1 durante la misma semana. El álbum Hello y la película El organizador de bodas fueron lanzados al mismo tiempo, un hito que ningún artista había logrado antes. Los flamencos no son naturalmente rosados, en realidad son de un color muy pálido, casi blanco, y desarrollan tonos rosados al ingerir betacaroteno, un pigmento orgánico presente en el plancton y los crustáceos que consumen. Su icónico color depende completamente de lo que comen, no de su genética ni sus características naturales. El expresidente iraquí Saddam Hussein escribió 4 novelas y varios poemas antes de su captura y ejecución. Muchas de sus obras fueron bloqueadas para evitar su distribución masiva. Sus primeras 2 novelas las escribió bajo el seudónimo Él quien las escribió. Uno de los más curiosos de la historia de la literatura mundial. La melodía del himno nacional de los Estados Unidos, La bandera estrellada, fue tomada de una canción de taberna británica llamada To Anacreon in Heaven. La letra patriótica fue añadida después. Es decir, el himno más solemne de la nación más poderosa del mundo tiene como base musical una canción con la que los ingleses brindaban. Los murciélagos bebés suelen nacer con los pies primero y la madre cuelga boca abajo para atrapar al recién nacido en sus alas mientras emerge. Tras el nacimiento, las madres pueden reconocer a sus crías entre miles de murciélagos dentro de cuevas completamente oscuras y ruidosas, usando únicamente el sonido y el olfato. Gramo por gramo, los grillos contienen el doble de proteínas, 3 veces más hierro y 5 veces más magnesio que la carne de res. Por eso muchas empresas fabrican galletas, barras energéticas y snacks a base de insectos. Criar grillos también requiere mucha menos agua, espacio y alimento que el ganado convencional tradicional. El signo de infinito, ese símbolo que parece un 8 de lado, tiene un nombre real. Se llama lemniscata. El término proviene del latín y significa algo parecido a cinta o lazo. El símbolo comenzó a usarse en matemáticas durante el siglo XVII para representar cantidades sin límite o procesos interminables en el análisis matemático. Durante el invierno de 1916 a 1917, enormes manadas de lobos hambrientos atacaron tanto a las fuerzas alemanas como rusas en la Primera Guerra Mundial. La situación se volvió tan grave que ambos bandos acordaron una alianza temporal únicamente para hacer frente juntos a los feroces animales. La librería y ópera Haskell está construida directamente sobre la frontera entre Canadá y los Estados Unidos y tiene 2 direcciones distintas. El lado canadiense contiene la biblioteca y el escenario, mientras que el americano tiene la entrada y los asientos. Se puede tomar un libro en un país y leerlo en el otro. En 1954, una niña de 4 años llamada Marina Chapman fue abandonada en la selva colombiana. Allí pasó 5 años siendo criada por monos capuchinos, comiendo, durmiendo y defendiéndose con ellos de depredadores y clanes rivales. Su historia es considerada uno de los casos más extraordinarios jamás documentados. Casi todos los Muppets de Plaza Sésamo y el show de los Muppets son zurdos. La razón es práctica. La mayoría de los titiriteros son diestros y usan la mano derecha para controlar la boca del personaje.
dejando la izquierda para manejar el brazo del muñeco o su varilla de control durante la actuación. El nombre Jessica, que fue el más popular para niñas en los Estados Unidos durante los años 80 y 90, fue inventado por William Shakespeare para su obra El Mercader de Venecia. Antes de que Shakespeare lo escribiera, no existe registro alguno del uso de ese nombre en ningún idioma conocido. En abril de 1984, la mesera Phyllis Penso eligió números de lotería para un cliente en una pizzería de Yonkers, Nueva York. El hombre, Robert Cunningham, ganó el bote de $6 millones esa semana y le compartió la mitad. $3 millones por haber señalado unos simples números. La prueba del cuarto lleno de humo se realizó en la década de 1960 en la Universidad de Columbia. Cuando los estudiantes estaban solos, casi siempre salían a advertir del peligro, pero cuando había actores fingiendo no notar el humo, solo 1 de cada 10 estudiantes hacía algo al respecto en ese momento. El inventor del golf de disco, Edward Hedrick, dejó instrucciones para que tras su muerte sus cenizas fueran moldeadas en frisbees y vendidos, para así ser lanzado eternamente. Sus últimas voluntades son posiblemente las más inusuales y literalmente aerodinámicas que cualquier inventor haya podido dejar escritas en toda la historia. El árbol llamado el Senador, un ciprés de 3.500 años de antigüedad en Longwood, Florida, fue accidentalmente incendiado por una mujer que entró dentro de su enorme tronco hueco para fumar. Cuando le preguntaron cómo se sentía, dijo que no podía creer haber quemado un árbol más antiguo que Jesucristo. El boxeador Mike Tyson, durante un paseo romántico por el zoológico con su esposa Robin Givens, vio a un gorila macho alfa intimidando a los demás. Tyson ofreció al cuidador $10,000 para entrar a la jaula y pelearse con el animal. El cuidador rechazó la oferta sin dudarlo absolutamente un solo segundo. El nombre completo del mago en El Mago de Oz es Oscar Zoroastro Fadrigo Isaac Norman Henkel, Emanuel Ambrosio Dix. En el libro original explica que se hace llamar Oz porque el resto de sus iniciales forman en inglés la expresión pinhead, lo que significa cabezón o tonto, algo que prefería no anunciar a nadie. El rey Edmund Ironside fue asesinado el 30 de noviembre del año 1016 mientras usaba el retrete. El atacante estaba escondido debajo y lo apuñaló varias veces desde abajo. Habiendo reinado apenas algo más de 7 meses, su muerte fue tan inesperada como desconcertante para todos los que escuchan este hecho histórico. Paul Kern fue baleado en la cabeza en 1915 durante la Primera Guerra Mundial y sufrió graves daños en su lóbulo frontal. Cuando despertó de la cirugía, nunca más volvió a dormir. A pesar de eso, vivió hasta 1955, 40 años después de haber sido herido, sin dormir jamás. En el siglo XIII, el Papa Gregorio IX emitió un decreto estableciendo que bautizar bebés con cerveza en lugar de agua invalidaba el bautismo. Aparentemente, esto era una práctica real en algunas comunidades. En la doctrina católica, el agua era un elemento esencial e irreemplazable para que el ritual fuera reconocido oficialmente. El general mexicano Antonio López de Santa Anna, en 1838, ordenó que su pierna amputada fuera desenterrada y recibiera un funeral militar completo con discursos y oraciones. La extremidad fue enterrada en un jarrón de cristal bajo un elaborado monumento en el cementerio de Santa Paula en Ciudad de México. El Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado tiene más del doble del tamaño de la isla de Manhattan. Es el más grande de los Estados Unidos y tiene la red de distribución de combustible de avión más extensa del planeta. Sus terrenos son tan vastos que incluyen enormes áreas vacías para futuras expansiones y hasta producción agrícola. Según los matemáticos, cada vaso de agua que bebes contiene al menos una molécula que alguna vez consumió Cleopatra. Además, cada sorbo contiene al menos una que algún dinosaurio bebió. Esto es posible porque el agua del planeta se recicla constantemente a través de la evaporación, la lluvia y los océanos durante millones de años. El cuerpo de una sanguijuela está dividido en 32 segmentos, cada uno con su propio cerebro. Además, tienen 2 órganos reproductores y 9 pares de testículos.
Algunas especies producen anticoagulantes tan efectivos que todavía se usan en cirugías reconstructivas modernas para mejorar la circulación y prevenir la formación de coágulos. Cuando un avión se estrella, la probabilidad de morir es de aproximadamente 1 en 11 millones. Incluso si el avión en el que viajas llega a estrellarse, el 95.7% de las personas sobrevive. Las estadísticas demuestran que volar es uno de los medios de transporte más seguros que existen. La pastilla anticonceptiva usada por mujeres humanas también funciona para hembras de gorila. Este descubrimiento llevó a muchos investigadores a reflexionar sobre cuánto tienen en común ambas especies. Los gorilas comparten una gran parte de su ADN con los humanos y exhiben comportamientos sociales complejos como lazos familiares y luto. El número de posibles partidas de ajedrez supera la cantidad de átomos en el universo conocido. Incluso tras solo los primeros movimientos de una partida, las combinaciones ya se cuentan en millones. Por eso muchos grandes maestros pasan años estudiando aperturas específicas, ya que memorizar todas las posibilidades sería completamente imposible para cualquier mente. Los leones, tigres, leopardos y jaguares son los únicos felinos capaces de rugir. Los demás carecen de los ligamentos elásticos necesarios en la laringe para producir ese sonido. El rugido de un león adulto puede escucharse a casi 5 millas de distancia y se usa para marcar territorio o localizar a su manada durante la noche. El inventor Leo Fender, creador de la Telecaster, la primera guitarra eléctrica producida en masa en el mundo, no sabía tocar ninguno de los instrumentos que diseñó. Una de las ironías más curiosas de la historia de la música, que demuestra que la genialidad técnica no siempre va acompañada de la habilidad práctica instrumental. Las ranas leopardo usan sus ojos para ayudarse a tragar la comida. Al cerrarlos con fuerza, empujan sus globos oculares hacia el interior de su propia boca, comprimiendo el alimento hacia la garganta. Este mecanismo les permite tragar insectos y presas rápidamente sin masticar, algo que resulta visualmente bastante impactante de observar. En 2007, los servicios de inteligencia iraníes capturaron y detuvieron a 14 ardillas bajo la sospecha de que eran espías occidentales. Según los agentes, los animales portaban equipos de espionaje avanzado y habían sido enviados desde Occidente para desestabilizar a la República Islámica de Irán. Una acusación casi imposible de tomar en serio. En 1958, un joven de 17 años llamado Robert Heft diseñó la bandera actual de los Estados Unidos como proyecto escolar. Su maestra le puso una nota de B-. Sin embargo, cuando el presidente Eisenhower seleccionó ese diseño como el oficial del país, la maestra le cambió la nota a sobresaliente. Leonardo da Vinci era un disléxico ambidiestro y paranoico que podía dibujar hacia adelante con una mano mientras la otra escribía oraciones al revés simultáneamente. Esta habilidad extraordinaria, combinada con su genialidad creativa y científica, lo convierte en uno de los seres humanos más fascinantes e irrepetibles de toda la historia humana. Tim Wong, biólogo acuático en California, repobló él solo una especie entera de mariposas llamada la cola de golondrina de la pipa californiana. Lo logró en el invernadero de su propio jardín trasero, cultivando las plantas adecuadas y criando cuidadosamente a las mariposas hasta que pudo reintroducirlas exitosamente en su hábitat natural. La primera vez que los Beatles actuaron en los Estados Unidos fue el 11 de febrero de 1964 en el Coliseo de Washington. Según el hijo del dueño del local, el edificio olía fuertemente a orina durante casi toda la noche porque las fanáticas perdieron el control completamente de la emoción. Existe un restaurante en Taipei, Taiwán, llamado Sanitario Moderno que lleva su temática hasta el extremo. Sirven la comida en tazones con forma de inodoro, las bebidas en botellas de recolección de orina. Y ofrecen albóndigas con forma de excremento y pancakes de azúcar morena formados como heces. Los comensales comen sentados en inodoros. Las orugas durante su etapa larval consumen más de 27,000 veces su propio peso corporal. Además, tienen hasta 4,000 músculos en su diminuto cuerpo, mientras que los humanos, siendo mucho más grandes, contamos con 629.
una proporción muscular que haría enrojecer de envidia a cualquier atleta profesional. Hay un hotel enteramente hecho de hielo en Jukkasjärvi, un pueblo del norte de Suecia. Construido por primera vez en 1990, el hotel se reconstruye cada año usando nieve y hielo del río cercano. Se erige en diciembre y se derrite en abril. Hasta las camas, sillas y decoraciones están hechas de hielo puro. En el año 2000, el locutor de radio Charles Greanias estaba en su lecho de muerte cuando su hija le recordó que siempre había querido que sus últimas palabras fueran memorables. Él se quitó la máscara de oxígeno y susurró: "Y ahora, una última palabra de nuestro patrocinador". Esas fueron efectivamente sus últimas palabras reales. El municipio de Colma, California, tiene los muertos en una proporción de casi 1000-1 respecto a los vivos. Hay lápidas para alrededor de 1.500.000 personas fallecidas, mientras que la población viva es de apenas unos 1.500 habitantes. La zona creció como destino funerario durante y después de la fiebre del oro del siglo XIX. Los delfines pueden usar su sonar como una especie de visión de rayos X, viendo a través del lecho marino e incluso a través de otros animales. Si nadas junto a un delfín, él puede ver tu esqueleto completo mientras tú solo ves su exterior. Es una habilidad que ningún otro mamífero marino conocido posee actualmente. La isla Vulcan Point, en Filipinas, es una isla ubicada en el centro de un lago que a su vez está dentro de un volcán activo, que a su vez se eleva desde un lago más grande situado en una isla aún mayor. Es probablemente la cadena de formaciones geográficas concéntricas más notable y surrealista de todo el planeta. En 1929, dos investigadores de la Universidad de Princeton convirtieron con éxito a un gato doméstico en un teléfono funcional. Aunque el experimento generó mucha atención por lo extraño que parecía, hoy es recordado principalmente como un ejemplo de cómo los estándares éticos en la investigación científica han cambiado radicalmente. Las personas con trastorno de identidad disociativo pueden tener identidades alternas con diferencias físicas reales y documentadas. Los cambios incluyen presión arterial, pulso y flujo de sangre al cerebro. Una identidad alternativa puede incluso ver con claridad cuando la identidad primaria necesita gafas graduadas para hacer exactamente lo mismo. En 2007, 170 soldados suizos invadieron accidentalmente Liechtenstein durante una marcha de entrenamiento nocturna. No se disparó ninguna arma ni se causó ningún daño. El portavoz de Liechtenstein respondió que no era ningún problema y que estas cosas pasan en una de las invasiones más cordiales y amistosas de la historia. El aroma que percibes en el bosque después de la lluvia proviene de una bacteria llamada actinomiceto, cuyos esporos se crean en la tierra seca y son liberados al aire por las gotas al caer. También está relacionado con una sustancia llamada geosmina, responsable del característico olor a tierra mojada que tantos encuentran profundamente relajante. En Japón hay una tradición de 400 años en la que luchadores de sumo intentan hacer llorar a bebés sacudiéndolos y haciéndoles muecas. Se dice que el llanto ahuyenta a los espíritus malignos y trae buena salud al niño. Es uno de los rituales culturales más entrañables y peculiares a ojos del mundo occidental moderno. Los burros tienen visión de casi 360 grados y pueden ver las 4 patas al mismo tiempo. Esta habilidad les ayuda a detectar rápidamente a los depredadores y moverse con seguridad por terrenos difíciles, por lo que han sido usados durante siglos para cargar peso en caminos de montaña y en áreas peligrosas. Escuchar comentarios sarcásticos puede resultar frustrante, pero estudios han demostrado que las observaciones ingeniosas y sarcásticas mejoran el pensamiento analítico y creativo tanto en quien las hace como en quien las recibe. El sarcasmo bien empleado activa áreas del cerebro relacionadas con la resolución de problemas complejos y el razonamiento abstracto. Los velociraptores en realidad eran del tamaño de un pavo doméstico moderno y medían apenas algo más de 2 pies de altura. Los gigantescos dinosaurios de la franquicia Jurassic Park estaban inspirados en otra especie llamada Deinonychus, más grande y feroz. Además, los fósiles encontrados confirman que los velociraptores definitivamente tenían plumas.
La prisión de Halden en Noruega está dedicada genuinamente a la rehabilitación sobre el castigo. Incluso los peores criminales encarcelados allí tienen celdas con televisores de pantalla plana, duchas privadas y toallas suaves. Es considerada una de las prisiones más cómodas y humanas de todo el mundo desarrollado en la actualidad. Hay aproximadamente 40.000 lesiones relacionadas con el inodoro cada año en los Estados Unidos, algunas de las cuales resultan en muertes. Muchas ocurren por resbalones en pisos mojados, caídas al levantarse rápido o accidentes durante reparaciones. Las personas mayores representan una parte importante de los casos más graves por riesgo de fracturas. El presidente Charles King ganó las elecciones presidenciales de Liberia en 1927 con 234.000 votos, a pesar de que el país solo contaba con 15.000 votantes registrados. Esto le valió el récord Guinness a la elección más fraudulenta de la historia. Una victoria imposible que nadie se molestó en disimular. Las avispas de la selva tropical de Costa Rica, conocidas como moscas de hada, son los insectos más pequeños jamás descubiertos. Prácticamente invisibles a simple vista, miden menos de 0.005 pulgadas de largo. Son de la familia de las avispas y destacan por ser las criaturas de su tipo más diminutas del planeta. Los esquimales modernos usan refrigeradores no para enfriar los alimentos, sino para evitar que se congelen. En regiones árticas, las temperaturas exteriores pueden bajar tan drásticamente que frutas, bebidas y algunos medicamentos se solidifican en minutos si se dejan afuera. Por eso ajustan sus refrigeradores a temperaturas ligeramente por encima del punto de congelación. El 15 de enero de 2014, el joven pakistaní de 15 años, Aizaz Hassan, se enfrentó a un atacante que intentaba entrar a una escuela con 2.000 estudiantes. El joven perdió la vida cuando el atacante detonó el explosivo, pero su sacrificio salvó cientos de vidas. Fue reconocido póstumamente como héroe nacional de Pakistán. El maestro panadero del Titanic, Charles Joughin, organizó el reparto de pan a los botes salvavidas la noche del 14 de abril de 1912. Cedió su lugar en un bote a otro pasajero, lanzó sillas al agua para que la gente se sostuviera y sobrevivió horas en el agua helada hasta ser finalmente rescatado. La empresa Google tiene una regla interna que establece que ningún punto de sus oficinas puede estar a más de 150 pies de distancia de algún tipo de comida disponible. Esta política busca mantener a los empleados satisfechos y productivos durante su jornada laboral dentro de las instalaciones de la compañía. Los científicos Charles Darwin y Albert Einstein, el escritor G. Wells y el primer ministro canadiense John A. Macdonald se casaron todos con sus primas hermanas. En aquella época, el matrimonio entre primos era más común y aceptado socialmente, aunque desde entonces la genética y la sociología han cambiado esa percepción cultural por completo. Los primeros racks de servidores de Google fueron construidos con bloques de Lego. En ese momento, las piezas de construcción eran económicas y los servidores más fáciles de expandir que con soluciones permanentes. Los fundadores necesitaban una forma rápida y barata de organizar discos duros, mientras el buscador operaba desde oficinas universitarias improvisadas. El último hombre en caminar sobre la Luna fue el astronauta Eugene Cernan. Antes de subir de regreso al módulo lunar en diciembre de 1972, Cernan arrastró su bota sobre la superficie polvorosa de la Luna y escribió TDC, las iniciales de su hija Tracy. Teóricamente, esas letras siguen estando allí. Los gorilas eructan cuando se sienten felices y cómodos. Este comportamiento se observa generalmente mientras comen o descansan en grupo y funciona como una señal social que indica calma y ausencia de peligro. Ayuda a mantener la paz entre los miembros de la familia y es uno de sus métodos de comunicación positiva más frecuentes. La decoración de la Catedral Nacional de Washington incluye, en lo alto de su torre noroeste entre las gárgolas, una talla de piedra con el rostro de Darth Vader. Cuando la torre fue construida en la década de 1980, se realizó un concurso para que niños diseñaran las estatuas y ese diseño ganó el tercer lugar. El agua en realidad no es un buen conductor de electricidad, es un aislante. Lo que conduce la electricidad son las impurezas que contiene,
no las moléculas de H2O en sí, por eso el agua destilada conduce muy poca electricidad, mientras que el agua de mar o del grifo son mucho más conductoras por los minerales disueltos. En 2015, el astronauta canadiense Chris Hadfield lanzó un álbum llamado Space Sessions, Songs from a Tin Can, grabado durante los 144 días que pasó a bordo de la Estación Espacial Internacional. Incluye una versión de David Bowie más 11 canciones originales compuestas completamente en órbita terrestre. Si el alunizaje del Apolo 11 hubiera sido falso, habrían necesitado involucrar a más de 400,000 personas para mantener el secreto. Esa escala de conspiración silenciosa habría sido prácticamente imposible de sostener durante décadas sin que absolutamente nadie lo revelara públicamente en ningún momento de toda la historia posterior. Napoleón Bonaparte odiaba perder en los juegos, especialmente en los de cartas, y hacía trampa con frecuencia. Muy pocas personas se atrevían a señalárselo por miedo a disgustarle. La única persona que siempre lo hacía era su propia madre, quien le llamaba la atención sin ningún reparo ni miedo a las consecuencias de enfrentarlo. Las hembras de luciérnaga imitan las señales luminosas de otras especies para atraer a machos que buscan pareja y luego simplemente se los comen. Mientras tanto, muchos machos adultos de luciérnaga, al llegar a la madurez, nunca vuelven a comer por su impulso de aparearse y su extremadamente corto ciclo de vida. El diseño de la botella de Coca-Cola nació de un desafío simple. En 1915, la empresa solo le pidió a los fabricantes de vidrio que crearan una botella tan distintiva que pudieras reconocerla al tacto en la oscuridad, o incluso si estuviera hecha pedazos en el suelo. La Ruth Glass Company ganó el concurso con ese icónico diseño. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ganadores del Oscar recibieron estatuillas de yeso pintado en lugar de los tradicionales de bronce chapado en oro de 24 quilates, debido a la escasez de metales. Al terminar la guerra, los ganadores fueron invitados a cambiar sus premios de yeso por los originales de metal correspondientes. Los peces dorados de interior tienden a perder su pigmentación si no reciben luz natural regular. Si se mantiene un pez dorado en completa oscuridad, los cromatóforos que producen el pigmento comenzarían a morir, haciendo que el pez se volviera prácticamente blanco con el paso del tiempo. La luz solar es esencial para su color. La guerra más larga de la historia registrada fue la Guerra de los 335 años, librada entre los Países Bajos y las Islas Scilly, desde 1651 hasta 1986. Sin embargo, no solo no hubo bajas, sino que no se disparó un solo tiro durante todo el conflicto. Entre 1955 y 1966, varios excursionistas reportaron ver una misteriosa neblina rosada cerca de Daytona, Florida, que permanecía pegada al suelo. Muchos afirmaron que la nube era carnívora y se le responsabiliza de la desaparición de al menos una docena de personas. Nadie sabe qué era. Natalia Karp, nacida en Polonia, fue enviada a un campo de concentración en 1943. Logró salvar su vida y la de su hermana tocando el nocturno en do menor de Chopin tan bellamente que el comandante del campo, completamente impresionado por su talento, decidió perdonarles la vida en ese instante. El molusco llamado mink fue extraído de las costas de Islandia y poco después fue sacrificado por investigadores británicos para hacerle pruebas. Solo después de haberlo matado, los científicos se dieron cuenta de que tenía 507 años y era el animal vivo más viejo jamás descubierto. Un error irreparable de consecuencias únicas. El sabueso americano tiene alrededor de 230 millones de receptores olfativos, casi 40 veces más que el olfato humano. Gracias a esta capacidad, los sabuesos fueron los primeros animales cuyos indicios fueron admisibles como prueba en un tribunal de justicia en los Estados Unidos, gracias a su excepcional capacidad para rastrear olores. El rey vikingo Sigurd de las Orcadas murió en el año 892, tras ser mordido por la cabeza de su propio enemigo decapitado. Había colgado el cráneo de su caballo, pero los dientes le rozaron la pierna. La herida se infectó y terminó costándole la vida de una manera tan inverosímil como poéticamente irónica. En 1912,
En París, se celebró una rifa para beneficiar un orfanato que necesitaba fondos. Los premios eran bebés. El evento causó enorme controversia incluso en su época, y los organizadores aseguraron que las familias ganadoras debían cumplir ciertos requisitos antes de poder adoptar legalmente a los niños que habían ganado. El cannabidiol y los cannabinoides, compuestos presentes en la marihuana, solo se encuentran en dos otros lugares en la naturaleza. Uno es el cerebro humano y el otro es el chocolate. Este dato es uno de los menos conocidos de la química orgánica y provoca reacciones siempre muy interesadas entre quienes lo escuchan por primera vez. La campana de la libertad en Filadelfia tiene la palabra Pennsylvania mal escrita en su superficie, faltándole una letra N. En 1939, el parlamentario sueco Erik Brandt nominó a Adolf Hitler para el Premio Nobel de la Paz. La nominación fue retirada y ese año no se otorgó ningún premio en esa categoría. Un estudio de 2005 reveló que, de 384 familias con varios hijos investigadas, el 74% de las madres y el 70% de los padres preferían a uno de sus hijos sobre los demás. La mayoría no lo admitía abiertamente, pero sus patrones de comportamiento lo evidenciaban claramente. En Virginia, es legal cazar un mapache el domingo siempre que ocurra antes de las 2 de la mañana. Frank Sinatra, al no conseguir primera fila para la pelea entre Muhammad Ali y Joe Frazier, hizo un trato con la revista Life para ser su fotógrafo oficial. 4 de sus fotos fueron publicadas y una apareció en portada. La banda británica KLF, el 12 de febrero de 1992, anunció su retirada de la industria musical en los Brit Awards. Al final de su actuación, Bill Drummond disparó cartuchos de fogueo sobre los asistentes. Después dejaron un cordero muerto en la entrada de la fiesta con una nota que decía: «Morí por vosotros». El divorcio fue ilegal en Irlanda hasta que un referéndum aprobado en 1995 lo legalizó con apenas el 50.28% de los votos a favor. El margen fue de solo el 0.56%, la decisión más ajustada imaginable para un cambio social de tanta importancia. Un estudiante de secundaria llamado David Merrill realizó un experimento haciendo que ratones escucharan heavy metal 24 horas al día para ver si afectaba su capacidad para navegar un laberinto. Los resultados fueron completamente inesperados. En lugar de volverse más inteligentes, los ratones empezaron a matarse entre sí dentro del laboratorio. El inventor de la vaselina, Robert Chesebrough, creía tanto en su producto que comía una cucharada del gel milagroso cada día de su vida. Albert Einstein, por otra parte, escribió que preferiría ser fontanero antes que científico. El Sindicato de Fontaneros de Chicago, al enterarse, le ofreció generosamente una membresía honoraria de la organización. Hay un nightclub en Guelph, Ontario, que también funciona como iglesia todos los domingos por la mañana. Los voluntarios lo transforman en un lugar de culto. Celebran el servicio y luego lo devuelven a su estado habitual de discoteca. En 1985, el pueblo de Riverside, Iowa, se declaró oficialmente el futuro lugar de nacimiento del capitán James T. Kirk, el capitán de la nave Enterprise en la serie original de Star Trek. La decisión fue tomada basándose en un detalle menor mencionado en los libros de la franquicia que situaba ese evento en Iowa. Los machos de lémur de cola anillada se enfrentan en batallas de olores durante la época de apareamiento. Frotan las secreciones de sus glándulas olorosas sobre sus largas colas y luego las agitan hacia sus rivales. Estas confrontaciones pueden durar mucho tiempo antes de volverse físicas, ya que el olor demuestra fuerza y dominancia ante el grupo. La piña en realidad no es una sola fruta, sino muchas. Es un conjunto de flores, cada una formando una baya, comprimidas juntas para crear el fruto. Por esa razón, cada una de las pequeñas secciones visibles en la superficie de una piña proviene originalmente de una flor diferente que se fusionó durante el crecimiento del fruto. Las nubes blancas y los arbustos verdes en el videojuego Super Mario Bros. Para el Nintendo original eran en realidad el mismo elemento gráfico, solo con colores diferentes. Los desarrolladores reutilizaron varios elementos visuales para ahorrar memoria y espacio de almacenamiento.
algo muy común en los videojuegos clásicos por las limitaciones técnicas de las consolas. Las manzanas son en realidad más efectivas que el café para despertarte por la mañana. Esto se debe a la glucosa de la fruta, que proporciona energía al cuerpo y al cerebro. Además, las manzanas contienen fibra y una gran cantidad de agua, lo que ayuda a mantenerse hidratado y alerta por más tiempo sin el bajón de la cafeína. En 1954, Florida tenía su propio monstruo mítico, el hombre simio apestoso. Esta criatura humanoide de 2,5 metros de altura, que supuestamente olía a huevos podridos o estiércol de vaca, fue tan popular en los años 70 que representantes estatales intentaron aprobar una ley para protegerlo de ser capturado. El hombre que batió el récord mundial del peor resacón fue un hombre de 37 años en Glasgow, Escocia. Tras consumir más de 60 pintas, aproximadamente 9 galones de cerveza en 4 días, sufrió síntomas graves de deshidratación durante más de 4 semanas. Necesitó 6 meses de tratamiento anticoagulante para que su visión se normalizara. La estrella central de la sección de la espada de la constelación de Orión no es en realidad una estrella. Es la nebulosa de Orión, la única nebulosa visible a simple vista desde la Tierra. Esta enorme nube de gas y polvo está ubicada a aproximadamente 1300 años luz de distancia, y es una de las regiones de formación estelar más activas y cercanas. Existe una planta llamada banana que muchos creen que es un árbol. En realidad, los bananeros no son árboles, sino plantas herbáceas gigantes. Sus troncos están formados por hojas muy compactadas y no contienen tejido leñoso. A pesar de eso, pueden crecer varios metros de altura y producir racimos con cientos de bananas. Hay más camellos salvajes en Australia que en cualquier otro lugar del planeta, incluido Oriente Medio. La población ha crecido tan fuera de control que el gobierno australiano ha gastado decenas de millones de dólares solo para manejarlos. Fueron traídos en el siglo XIX para transportar carga y quedaron libres cuando ya no se necesitaban. Según la revista Forbes, el personaje ficticio más rico durante varios años fue el pato Scrooge, cuya fortuna teórica fue estimada en más de 65,000 millones de dólares. El personaje famoso por nadar en su bóveda de monedas se convirtió en un ícono de la riqueza dentro de la cultura popular gracias a las producciones de Disney. Cuando se terminó de construir la Gran Pirámide de Giza, los mamuts lanudos aún vagaban por la Tierra. Esta coincidencia temporal sorprende a casi todos quienes la escuchan por primera vez. La pirámide es tan antigua que su construcción y la era de los mamuts se superponen en el tiempo, antes de que estos se extinguieran completamente. Las gemelas Amy y Katie Jones Elliott nacieron con 87 días de diferencia, estableciendo el récord mundial por el mayor intervalo de tiempo entre el nacimiento de gemelos. Su madre entró en labor de parto el 1 de junio de 2012 a las 23 semanas de embarazo, y Katie nació 13 semanas después. Se estima que harían falta alrededor de 400,000 mosquitos para extraer suficiente sangre de un ser humano y causar su muerte. Para drenar completamente toda la sangre del cuerpo de una persona promedio, se necesitaría 1 millón de mosquitos actuando a la vez. Es un dato horrible pero fascinante sobre la fisiología humana. 10 años después de ser comprado, el colchón promedio más que duplica su peso por la piel muerta, el sudor y los ácaros del polvo que absorbe. Los especialistas del sueño recomiendan rotarlos regularmente y usar fundas lavables, ya que un colchón viejo puede acumular bacterias, humedad y alérgenos que afectan la calidad del descanso nocturno. El Museo del Sur de Florida abrió una exposición con una de las mayores colecciones de excrementos fosilizados del planeta. La pieza más grande de la colección perteneció a un cocodrilo prehistórico y tenía el tamaño de un perro pequeño. El equipo del museo le puso el cariñoso apodo de Preciosa a esa particular joya fecal prehistórica. La cordillera más larga de la Tierra está bajo el agua. La dorsal mesoatlántica se extiende por más de 49,000 millas y gran parte de ella es volcánica. En algunos lugares emerge sobre la superficie y forma islas como Islandia y las Azores. Además, continúa creciendo lentamente gracias al movimiento constante de las placas tectónicas.
Cuando las libélulas se aparean, forman la figura de un corazón con sus cuerpos. Los machos usan unas pinzas en el extremo de su abdomen que encajan perfectamente en surcos específicos de la hembra, y ambos se retuercen hasta formar esa forma. Algunas especies permanecen conectadas así durante varios minutos mientras vuelan sobre el agua. El edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, es tan enorme que tiene su propio clima interno. Las nubes de lluvia se forman con frecuencia dentro del edificio debido al clima húmedo de la zona. Es uno de los edificios con mayor volumen de todo el mundo sin divisiones internas. Los personajes del Profesor X y Magneto de los X-Men, creados en 1963, estaban inspirados en personas reales que buscaban aceptación en aquella época. El Profesor Xavier fue basado en Martin Luther King Jr., mientras que Magneto fue inspirado en Malcolm X, una forma muy poderosa de llevar la política a los cómics. El Gran Incendio de Londres en 1666 devastó la ciudad, destruyendo más de 13.300 edificios y dejando a alrededor de 70.000 personas sin hogar. Sin embargo, a pesar de la magnitud del desastre, solo se registraron oficialmente 6 muertes verificadas. Una cifra sorprendentemente baja para semejante catástrofe. Smaug, el dragón de El Hobbit, entró en la lista de los más ricos de Forbes en segundo lugar. Sus tesoros acumulados de oro y otras riquezas fueron estimados en alrededor de $54.000 millones. Un personaje ficticio tan bien construido que incluso los analistas financieros reales decidieron calcular su fortuna con seriedad. El nombre del país de Canadá proviene de un malentendido del explorador francés Jacques Cartier, quien confundió la palabra iroquesa Kanata, que significa pueblo o aldea, con el nombre de la tierra donde se encontraba. Otros nombres propuestos para el país incluyeron Colombia, Lorencia, Nueva Albión, Purcelia, Transatlántica y Superior. Durante la Guerra Fría, los submarinos Trident británicos tenían instrucciones de actuar como si Gran Bretaña hubiera sido destruida si el programa de noticias de la BBC Radio 4 dejaba de transmitir durante 3 días consecutivos sin explicación. En ese caso, los comandantes debían abrir sobres sellados del primer ministro con instrucciones sobre cómo proceder. Los pacientes de Parkinson que recibieron un placebo y creyeron que costaba $1,500 mostraron mejores resultados que quienes creyeron que su placebo costaba solo $100. Ambas inyecciones eran simplemente solución salina. El efecto placebo resultó ser directamente proporcional al precio que los pacientes creían estar pagando por la medicina. En el momento de su muerte, Elvis Presley estaba planificando su primera gira europea. Solo realizó 5 conciertos oficiales fuera de Estados Unidos a lo largo de toda su carrera, y todos ellos tuvieron lugar en Canadá. El cantante más famoso del mundo nunca actuó en Europa pese a sus millones de fanáticos en todo el continente. Las especies de escarabajos representan alrededor del 40% de todos los insectos documentados. Hay tantos tipos diferentes que los científicos continúan descubriendo miles de nuevas especies casi cada año, especialmente en las selvas tropicales. Algunos son más pequeños que un grano de arroz, mientras que otros pueden alcanzar el tamaño de una mano humana. En 1998, el caballo de Przewalski fue introducido en los alrededores de Chernobyl en un intento de salvar la especie de la extinción. La ausencia de seres humanos en la zona resultó perfecta para ellos y la población está prosperando. Irónicamente, la peor catástrofe nuclear de la historia se convirtió en su mejor santuario natural. En China, que un hombre use un sombrero verde es considerado un error de moda grave porque se interpreta como señal de que su esposa le ha sido infiel. La tradición se remonta a la dinastía Yuan, cuando las familias de prostitutas eran obligadas a llevar cubiertas de cabeza verdes. La ballena azul exhala chorros de agua que alcanzan casi 30 pies de altura. Más curioso aún, Shakespeare fue el responsable de frases famosas como muerto como un clavo de puerta o desvanecerse en el aire. Las inventó él y luego el idioma inglés las adoptó para siempre. Jimi Hendrix, Michael Jackson, Eddie Van Halen, Eric Clapton,
Elvis Presley y los 4 miembros de los Beatles no sabían leer ni escribir música antes de convertirse en artistas famosos. Ninguno de ellos aprendió solfeo formal. A pesar de eso, juntos produjeron algunas de las composiciones más influyentes e icónicas de la historia de la música universal. Los arrendajos azules son capaces de imitar los cantos de otras aves, especialmente los del halcón de cola roja. Usan esta habilidad para mantener alejados a los depredadores y a veces para asustar a otras aves y quedarse ellos solos con las fuentes de alimento disponibles. Es una estrategia de supervivencia brillante para un ave de tamaño mediano. El gobierno sueco paga a los estudiantes por asistir a la escuela. Otorga un salario mensual a los jóvenes de entre 16 y 20 años con montos que van desde 570 hasta $693. Es una de las políticas educativas más generosas del mundo y forma parte del modelo educativo escandinavo. El Tratado del Espacio Exterior es un documento real que dicta las leyes más allá de la Tierra. 118 países forman parte de él, formalmente conocido como el Tratado sobre los Principios que rigen las actividades de los estados en la exploración y uso del espacio ultraterrestre, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes. En los campos de trabajo soviéticos, los prisioneros tragaban condones unidos a tubos de goma. Los llenaban con alcohol puro y los introducían de contrabando al campo, donde otros prisioneros los colgaban boca abajo para poder beberlo. Una de las formas más ingeniosas, desesperadas y arriesgadas de contrabandear alcohol jamás documentadas en la historia. Quemas más calorías profundamente dormido en tu cama que sentado en el sofá viendo televisión. Durante el sueño, el cuerpo continúa regulando la temperatura, reparando tejidos y manteniendo funciones vitales activas. Permanecer despierto y completamente inmóvil frente a la pantalla consume en realidad menos energía de lo que la mayoría de las personas supondría. Las mariposas monarca pueden volverse caníbales, consumiendo a otras orugas o huevos de monarca cuando escasean sus fuentes de alimento. Las orugas de esta especie dependen casi exclusivamente del algodoncillo para sobrevivir. Cuando demasiadas eclosionan en la misma planta, la competencia por el alimento puede llevar a consecuencias extremas e inesperadas. Los emúes, aves no voladoras nativas de Australia, son la única especie de ave que tiene músculos en la pantorrilla y son conocidos por su velocidad y resistencia al recorrer largas distancias. A pesar de todo eso, estos animales no pueden caminar hacia atrás, y nadie sabe exactamente por qué razón evolutiva ocurre esto. Una pequeña aldea japonesa llamada Susami tiene el buzón de correo más profundo del mundo según el libro Guinness de los récords. Está ubicado a 33 pies bajo el agua frente a la costa. Los buzos pueden depositar cartas especiales resistentes al agua y el buzón recibe entre 1,000 y 1,500 piezas de correo al año. La actriz Chrissy Metz, después de recibir el papel de Kate en la serie This Is Us, firmó un contrato que la obligaba a perder peso continuamente a lo largo del programa. Aceptó la condición y se convirtió en una figura inspiradora para muchas personas que siguieron su proceso hacia una versión más saludable de sí misma. La primera carrera de Grand Prix tenía una regla de colores por países. En 1934, el auto blanco del equipo alemán excedía el peso permitido. Para cumplir con los límites, rasparon toda la pintura de plomo, dejando al descubierto el brillo plateado del metal. Así nació el color plata de las carreras alemanas. Hay una playa Amish en Sarasota, Florida, llamada Pinecraft, donde las personas que prefieren una vida más sencilla pueden disfrutar del sol y la arena manteniendo sus tradiciones y estilo de vida. Es literalmente un paraíso Amish, y probablemente el único lugar de su tipo que existe en todo el planeta Tierra actualmente. La silueta del jugador de baloncesto en el logo de la NBA fue inspirada en una fotografía del astro Jerry West, quien jugó para los Los Angeles Lakers desde 1960 hasta 1974. Hoy ese logo genera más de $3,000 millones al año en ingresos por licencias de la marca. Los machos cabríos maduros se orinan en la propia cabeza, barba y patas delanteras antes de comenzar el ritual de apareamiento.
El fuerte olor ayuda a atraer a las hembras durante la época de cría e intimida a los machos cercanos. En algunas especies, el aroma puede volverse tan intenso que satura completamente su entorno inmediato. Un hombre de 26 años llamado Daniel Boria fue arrestado en Calgary, Alberta, después de atar alrededor de 120 globos de helio a una silla de jardín y flotar sobre la ciudad. Afirmó que lo hacía para promocionar su negocio de limpieza y además recibió una multa de más de $25,000. Los gatos domésticos manipulan a las personas usando un ronroneo especial que combina el sonido habitual con un llanto incorporado que los humanos encuentran difícil de ignorar. Algunos estudios sugieren que este sonido comparte frecuencias similares al llanto de un bebé humano, lo cual activa la respuesta de atención casi de forma inmediata e instintiva. La República de Nauru tiene el mayor porcentaje de residentes con sobrepeso de todos los países del mundo. Un informe reveló que alrededor del 94.5% de su población tiene sobrepeso. En comparación, los Estados Unidos ocupa el 9º lugar en esa lista mundial con un porcentaje del 74.1%. Y hasta acá llegamos con este recorrido. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete si todavía no lo hiciste y activa la campanita para no perderte ningún dato curioso del próximo video de Zarpado. La fosa de Madagascar parece un puma pequeño cruzado con un perro, pero es en realidad una mangosta gigante hipermusculada. Tiene tobillos reversibles que le permiten bajar de los árboles corriendo boca abajo para cazar lémures. Lo más curioso es que todos los fosas de un bosque se aparean exactamente en la misma rama del mismo árbol año tras año. El sudoku no es japonés. Fue creado en 1979 por un arquitecto estadounidense llamado Howard Garnes, bajo el aburrido nombre de Number Place, basándose en cuadrados latinos de un matemático suizo del siglo XVIII. Los japoneses lo descubrieron en los años 80, le pusieron un nombre exótico y lo hicieron famoso en todo el mundo. En invierno, un caballo no necesita mantas bajo la nieve. Tiene un músculo milimétrico en la raíz de cada pelo. Con el frío extremo, los pelos se erizan y se entrelazan creando una cámara de aire que atrapa el calor corporal tan perfectamente que la nieve puede acumularse sobre su lomo sin derretirse nunca. Tienes una probabilidad de 1 entre 107 de morir en accidente de coche y de 1 entre 11 millones en avión. En la carretera te cruzas a centímetros de otros conductores a 100 kilómetros por hora. En el aire, los aviones están separados obligatoriamente por al menos 300 metros de altitud y 5 kilómetros de distancia horizontal, haciendo casi imposible un cruce fortuito. Si desde un acantilado ves que las olas del mar forman un patrón de cuadrícula como un tablero de ajedrez gigante, no te metas al agua. Es un fenómeno donde dos sistemas de viento lejano empujan olas en ángulos de 90 grados. Debajo de esa cuadrícula hipnótica se generan corrientes de resaca caóticas y mortales capaces de volcar barcos enteros al instante. El binturong, un mamífero asiático que parece una mezcla entre un oso y un gato negro, tiene un olor corporal completamente inconfundible. Su orina contiene un compuesto químico que es exactamente la misma molécula que se libera cuando tuestas granos de maíz. Si te acercas a uno en un zoológico, huele literalmente a palomitas de maíz con mantequilla calientes. Los perros salchicha no tienen esa forma por estética. Su nombre en alemán significa cazador de tejones. El cuerpo largo y las patas cortas sirven para entrar en madrigueras estrechas, el pecho ancho les permite respirar bajo tierra y la piel elástica evita desgarros con las raíces. Incluso la cola gruesa servía para que el cazador los sacara tirando de ella cuando quedaban atascados. Cuando se te engancha una cremallera y tiras con fuerza, la rompes para siempre porque deformas el ángulo de los dientes metálicos. El truco de la física industrial es frotar la punta de un lápiz de grafito sobre los dientes atascados. El grafito es un lubricante sólido de alta tecnología que hace que la cremallera resbale y se suelte sin dañar la tela ni mojar absolutamente nada. Los 4 minaretes del Taj Mahal parecen completamente rectos, pero en realidad están construidos con una ligera inclinación hacia afuera. Esto se hizo estratégicamente para que en caso de un terremoto devastador, las torres caigan hacia los jardines y nunca aplasten la cúpula central donde está la tumba.
Los arquitectos coronan al Taj Mahal como la obra cumbre de la humanidad por su geometría obsesiva. Las mangostas no matan cobras rey solo por velocidad. Han mutado genéticamente sus receptores nerviosos de forma que si la cobra las muerde e inyecta su neurotoxina letal, el veneno rebota en sus células sin hacer absolutamente ningún efecto. Para la mangosta es exactamente como si la serpiente le inyectara simplemente agua. Es una de las mutaciones más increíbles de la evolución. Creemos que el león es el cazador definitivo, pero falla el 80% de sus ataques. El cerval, un felino estilizado de la sabana africana, tiene una tasa de éxito de alrededor del 50%. Una de las más altas entre los felinos. Sus enormes orejas parabólicas son capaces de escuchar el latido de un ratón enterrado a 1 metro bajo tierra. Cuando un caballo corre a máxima velocidad, no suda líquido transparente como los humanos. Produce una proteína llamada laterina que actúa como un detergente, reduciendo la tensión superficial del agua y convirtiendo el sudor en una espuma densa y blanca. Esta espuma penetra el grueso pelaje del caballo y lo enfría mucho más rápido al evaporarse por la piel. Las celdas de aislamiento en muchas prisiones de máxima seguridad están pintadas con un tono específico llamado rosa Baker Miller. No es decoración, la ciencia demostró que mirar ese color reduce físicamente la frecuencia cardíaca y drena la energía muscular. Un preso agresivo pierde literalmente la fuerza física para pelear tras pasar 15 minutos en una habitación de ese color tan particular. El pez piedra es el pez más venenoso del mundo y su camuflaje es idéntico al de una roca cubierta de algas. El peligro real en la playa es que puede absorber oxígeno a través de su piel. Si la marea baja, este pez puede quedarse en la arena seca bajo el sol durante un día entero sin morir, esperando pacientemente a que alguien lo pise descalzo por accidente. La punta de la trompa de un elefante tiene millones de receptores químicos y táctiles conectados al órgano de Jacobson en su paladar. Cuando un elefante toca la frente o la boca de otro, está leyendo sus hormonas. Puede saber exactamente si ese otro individuo está estresado, enfermo, asustado o listo para aparearse con solo rozarle la piel durante un segundo. El puente Golden Gate nunca debió tener ese icónico color naranja rojizo. La Marina de Estados Unidos exigió que se pintara a rayas negras y amarillas como señal de peligro. El naranja era solo la barata pintura antióxido de obra. Al arquitecto le pareció que contrastaba tan perfectamente con la niebla blanca y el mar azul que peleó para dejarlo definitivamente así. Si congelas agua con sal en casa, el hielo será salado, pero en los polos de la Tierra la física cambia completamente. El proceso de congelación de los icebergs es tan lento que los cristales de hielo expulsan las moléculas de sal hacia el agua líquida que queda debajo. Si derrites un trozo de iceberg oceánico en una taza, el agua será 100% dulce y potable. Los erizos de mar esconden bajo sus pinchos una boca de pesadilla. Tienen 5 placas óseas triangulares que actúan como dientes, llamadas la linterna de Aristóteles. Estos 5 dientes se afilan solos y son tan duros que el erizo los usa para masticar literalmente roca sólida del fondo marino, creando agujeros en piedra caliza para esconderse de las tormentas y los depredadores. El famoso castillo alemán que inspiró a Disney parece una fortaleza medieval, pero es un fraude temporal construido a finales del siglo XIX por el rey Luis II. Era una escenografía gigante inspirada en las óperas de Wagner. A pesar de parecer antiguo por fuera, por dentro era tecnología punta. Tenía calefacción central, inodoros automáticos y líneas de teléfono en toda la estructura. A diferencia de leones, tigres o gatos domésticos, el guepardo no puede retraer sus garras. Siempre las lleva expuestas y desgastadas porque no sirven para desgarrar carne. Funcionan exactamente igual que los tacos de hierro en las zapatillas de un velocista olímpico. Se clavan en la tierra para proporcionarle tracción absoluta y evitar que derrape mientras corre a 110 km por hora. El veneno de la viuda negra es 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel por gramo. Su neurotoxina ataca directamente los nervios musculares, provocando calambres abdominales tan intensos que las víctimas creen tener apendicitis aguda. Sin embargo, casi nadie muere por su picadura porque la araña es tan pequeña que inyecta una cantidad microscópica.
insuficiente para matar a un adulto sano. Los humanos somos el único animal del planeta que llora de tristeza o alegría. Nuestras lágrimas emocionales tienen una composición química diferente, contienen leucina encefalina, un analgésico natural, y cortisol, la hormona del estrés. Cuando lloras de dolor o angustia, literalmente estás expulsando y filtrando los químicos del estrés fuera de tu torrente sanguíneo a través de los ojos. Cuando el GPS falla en un barco en medio del océano, no usan brújulas magnéticas porque el norte magnético de la Tierra cambia y se mueve constantemente. Usan girocompases, enormes motores de precisión con un disco pesado girando a miles de revoluciones por minuto. Gracias a la inercia giroscópica y la rotación del planeta, el eje apunta siempre al polo norte geográfico real. Si te cae agua en una camiseta gris, se vuelve gris oscuro aunque el agua sea completamente transparente. La tela seca está llena de microhuecos de aire que hacen rebotar la luz en todas direcciones. Cuando está mojada, el agua rellena esos huecos, la luz queda atrapada dentro de la tela y devuelve mucha menos luz a tus ojos, lo que el cerebro interpreta como un color más oscuro. Andorra es el único país del mundo que es un coprincipado parlamentario. Sus dos jefes de Estado siempre son el obispo español de Urgel y el presidente de Francia. Esto significa que Emmanuel Macron es técnicamente y por ley el príncipe de Andorra, reinando sobre un país del que no es ciudadano y en el que nunca ha vivido de forma permanente. El ciervo de agua chino no tiene cuernos ni astas. La evolución le quitó la cornamenta y a cambio le dio dos colmillos afilados y larguísimos que le cuelgan fuera de la boca, dándole el aspecto del mismísimo Drácula. Cuando los machos pelean por una hembra, no chocan las cabezas, se golpean en el cuello y los hombros con estos impresionantes sables dentales. El paiche es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, hasta 3 metros. Como vive en aguas estancadas sin oxígeno, desarrolló un pulmón primitivo y debe salir a respirar aire cada 15 minutos o se ahoga. Sus escamas tienen una estructura de colágeno tan perfecta que actúan como un chaleco antibalas natural, permitiéndole nadar entre pirañas hambrientas sin sufrir ningún rasguño. Todos los médicos lo advierten, pero la gente lo sigue haciendo. El oído tiene un mecanismo de autolimpieza en espiral que expulsa la cera hacia afuera solo. Al meter un bastoncillo, lo único que consigues es empujar la cera restante hacia el fondo, compactándola contra el tímpano como si fuera un muro de cemento, lo que a la larga provoca sordera progresiva irreversible. Antes de las pantallas planas de LED, los televisores de tubo eran literalmente aceleradores de partículas en tu salón. En el fondo de la caja había un cañón electromagnético que disparaba un rayo real de electrones directamente hacia tu cara. Lo único que evitaba que esa radiación perforara tus ojos era la gruesa pantalla de cristal fabricada con plomo para absorber los impactos atómicos. Las mesas redondas de Starbucks no son por estética, es pura psicología. Los estudios de la marca demostraron que si una persona sola se sienta en una mesa cuadrada, los asientos vacíos con esquinas frente a ella la hacen sentir aislada. Una mesa redonda no tiene lados vacíos, engañando al cerebro del cliente solitario para que se sienta en un espacio acogedor y se quede más tiempo consumiendo. Los tigres tienen en la parte trasera de sus orejas una gran mancha blanca rodeada de negro que cumple dos funciones. Desde atrás parecen dos enormes ojos abiertos, lo que disuade a leopardos y osos de atacarlos por la espalda. Además, estas manchas actúan como faros reflectantes en la densa selva oscura para que sus cachorros puedan seguirlos de cerca sin perderse. Un humano promedio suda hasta 200 litros de líquido al año mientras duerme. El colchón absorbe gran parte de esa humedad junto con kilos de células muertas de piel. Por eso los colchones viejos se vuelven pesados y se tiñen de manchas amarillas imposibles de quitar. Se recomienda cambiar el colchón aproximadamente cada 10 años para evitar una acumulación insalubre de todo eso. El túnel de la Erdal en Noruega tiene 24 kilómetros y tardas 20 minutos en cruzarlo. Conducir tanto tiempo en la oscuridad causa claustrofobia y sueño mortal. Para evitarlo, los ingenieros construyeron 3 inmensas cavernas dentro del túnel iluminadas con potentes luces azules y amarillas.
haciendo que el cerebro del conductor crea que está viendo el amanecer y reiniciando por completo su atención. El 90% del envejecimiento prematuro de la piel, arrugas y manchas, lo causa el sol. El daño es acumulativo, tu piel tiene memoria y cada quemadura solar que tuviste de niño dañó el ADN de tus células de forma permanente. La crema solar es literalmente un escudo para que los rayos ultravioleta no rompan tu código genético celular y acumulen daño irreparable. La verdadera revolución de la inteligencia artificial no es chatear, es la biotecnología. La IA AlphaFold descifró en meses las estructuras tridimensionales de 200 millones de proteínas, algo que a los científicos les tomaba años con una sola proteína. Esto está encontrando los huecos matemáticos exactos en los virus para fabricar la pastilla perfecta que los destruya, adelantando la medicina décadas enteras. La papada no siempre aparece por sobrepeso o edad. La zona debajo de la mandíbula está sostenida por un músculo muy fino llamado platisma. Pasar 6 horas al día encorvado mirando hacia abajo la pantalla del móvil acorta y atrofia este músculo. Al perder tensión y elasticidad como una goma vieja, los tejidos blandos y la piel simplemente ceden ante la gravedad, creando papadas prematuras en gente joven. Las frambuesas tienen un agujero en el centro como un dedal porque al tirar de una frambuesa madura, se desliza y se separa perfectamente de su núcleo blanco dejando la fruta hueca. Esto contrasta con las moras negras de la misma familia, cuyo núcleo central se rompe y permanece dentro de la fruta al arrancarla. Son estructuralmente muy diferentes a pesar de parecerse mucho visualmente. El pavo real no solo abre su gigantesco abanico de plumas para conquistar hembras. Sus plumas están llenas de patrones circulares llamados ocelos que parecen ojos. Si un depredador se acerca, el pavo real abre la cola de golpe y la hace vibrar intensamente. Para el depredador acaba de aparecer de repente un monstruo gigante con 100 ojos parpadeantes mirándolo fijamente, lo que le hace huir. La estatua de la libertad no está quieta, está caminando. Su pie derecho está levantado en el aire y dando un paso hacia adelante, pisando y rompiendo unas gruesas cadenas de hierro esparcidas por el suelo para simbolizar la huida de la esclavitud. Esta imagen aérea desde la base de la estatua es prácticamente desconocida para la mayoría de las personas que la conocen por la cara. Si te cepillas los dientes con demasiada fuerza o usas un cepillo duro, estás dañando tus encías de forma permanente. A diferencia de la piel que se cura al hacerse un raspón, el tejido gingival no tiene capacidad de regeneración vertical. Una vez que dañas 1 milímetro de encía por fricción, dejando la raíz del diente expuesta, ese milímetro se pierde para el resto de tu vida. La Catedral Nueva de Salamanca se empezó a construir en el siglo XVI y se terminó 2 siglos después, pero si miras la puerta de Ramos verás tallado en la piedra un astronauta flotando con escafandra y botas de gravedad. No son alienígenas ancestrales, es una tradición de los constructores. Cuando se hace una restauración masiva, los arquitectos tienen derecho a añadir un elemento contemporáneo para firmar la fecha de la restauración, que en este caso fue el año 1992. El dingo australiano no sabe ladrar, se comunica con aullidos y sonidos extraños que parecen estornudos. Su mayor secreto biomecánico es que sus muñecas pueden rotar de una forma imposible para un perro doméstico y su cuello tiene doble articulación. Esto les permite agarrar objetos con las patas, abrir el pomo de las puertas e incluso trepar árboles casi como si fueran felinos ágiles. Existe un tipo de sangre tan escaso que los científicos lo llaman sangre dorada. Solo unas 40 personas en todo el mundo la tienen. Carecen completamente de todos los antígenos RH, convirtiéndose en donantes universales perfectos que salvan a cualquiera. Sin embargo, es una maldición. Si tienen un accidente y necesitan una transfusión, solo pueden recibir sangre de esas otras 39 personas repartidas por todo el planeta. Si recalientas en el microondas un huevo cocido ya pelado, el interior puede acumular vapor a mucha presión. Cuando lo muerdes, ese vapor puede liberarse de golpe y hacer que el huevo estalle literalmente dentro de la boca. Es un fenómeno de física básica del vapor a presión muy alta que muy poca gente conoce hasta que lo experimenta de primera mano con consecuencias desagradables.
Todo el mundo asume que el famoso Cristóbal Colón de bronce en las Ramblas de Barcelona está señalando majestuosamente hacia América, al oeste, pero si mides con una brújula, su dedo apunta hacia el sur, directamente hacia la isla de Mallorca y la costa de África. El escultor lo hizo así para que señalara el vasto océano y no el centro comercial de la ciudad. En el sur de África, las mangostas amarillas viven en madrigueras subterráneas que no cavan ellas mismas. Son ocupas pacíficos que conviven en simbiosis perfecta con suricatas y ardillas terrestres. Aunque comparten los mismos túneles y conviven como una gran familia, jamás se pelean porque se alimentan de cosas distintas. Insectos versus semillas, creando un escudo de vigilancia conjunto sin competir por la comida. Los trenes usan ruedas de acero porque la goma de un coche es blanda y se aplasta contra el asfalto para agarrarse, generando una fricción inmensa y gastando mucha energía. Una rueda de acero pulido sobre un raíl de acero pulido apenas se deforma y tiene una fricción minúscula. Gracias a esto, la locomotora puede tirar de miles de toneladas de peso usando poquísima energía por kilómetro recorrido. El kea de Nueva Zelanda es un loro alpino extremadamente inteligente que no teme a los humanos. Su diversión favorita en los aparcamientos de montaña es arrancar y comerse las gomas de los limpiaparabrisas y las juntas de las puertas de los coches de los turistas. Son tan agresivos en grupo que incluso se ha documentado que atacan ovejas vivas en la montaña para comerse la grasa de sus lomos. Los fideos instantáneos no tienen forma rizada para que queden bonitos en el plato. Es pura física de cocción rápida. Al hacerlos en forma de zigzag se crean minúsculas cámaras de aire en el bloque duro. Cuando viertes el agua hirviendo penetra al instante por todos los huecos y los cuece en solo 3 minutos. Si fueran completamente rectos, se pegarían entre sí formando un ladrillo de masa asquerosa. Cuando inclinas la cabeza para mirar el móvil, tu cabeza no pesa los 5 kilogramos normales, por pura física de palancas. Al inclinar el cuello 60 grados, estás poniendo una presión de 27 kilogramos exactos sobre tus vértebras cervicales. A largo plazo, esto está creando una generación con hernias discales a los 25 años, siendo una de las lesiones más comunes y silenciosas de nuestra época moderna. El rojo se eligió para los semáforos no por psicología del peligro, sino por física pura. El rojo es el color con la longitud de onda más larga del espectro visible. Esto significa que atraviesa la niebla, la lluvia y el polvo mucho mejor que el verde o el amarillo sin dispersarse. En un día de tormenta terrible, la luz roja es la única que podrás ver a 500 metros de distancia. Siempre vemos a los cocodrilos arrastrándose o nadando lentamente, pero especies como el cocodrilo cubano o el australiano de agua dulce pueden levantarse físicamente sobre sus 4 patas y galopar a saltos por tierra firme cuando persiguen una presa o huyen de un peligro. Pueden alcanzar velocidades de casi 20 kilómetros por hora. Ver un reptil acorazado corriendo como un caballo es aterrador. No puedes tirar cables viejos que no sirven porque tienes un cortocircuito psicológico. En el instante en que el ser humano posee un objeto, su cerebro le asigna un valor emocional superior a su valor real. Tirar ese cable activa la misma zona del cerebro que procesa el dolor de perder dinero físicamente, obligándote a guardarlo por si acaso en algún momento futuro lo necesitas. La vista del rinoceronte es tan pésima que a 30 metros de distancia no distingues si lo que tiene delante es un árbol o un todoterreno. Para compensar, viven en simbiosis con los picabueyes, unos pájaros negros que van montados en su lomo. Su verdadera función es ser un sistema de alarma. Cuando detectan movimiento a lo lejos, chillan y salen volando avisando al rinoceronte del peligro que se aproxima. El eucalipto que come el koala es increíblemente tóxico, con cianuro y fenoles. La enorme nariz negra del koala tiene millones de receptores especializados que usa como un escáner químico de alta precisión. Antes de morder una hoja, la olfatean para calcular exactamente su nivel de veneno y decidir si pueden soportarlo o si deben buscar otra hoja menos mortal en ese momento. Las aceitunas negras perfectas que compras en lata para la pizza son un fraude óptico. Se recolectan completamente verdes y duras. En la fábrica se bañan en sosa cáustica, se les inyecta aire comprimido para oxidarlas y finalmente se les añade gluconato ferroso para teñirlas químicamente de negro de forma artificial.
no tienen absolutamente nada que ver con las aceitunas negras naturales y maduras del árbol. Aunque solo te bañes 10 veces al año en tu piscina, el agua se evapora a diario. La depuradora consume electricidad masiva funcionando 8 horas al día y los productos químicos no son baratos en absoluto. Mantener una piscina estándar limpia y funcional le cuesta a un propietario medio entre 1.000 y 1.500 euros anuales. Literalmente pagas cientos de euros por cada chapuzón que disfrutas. Ese sacudón repentino que pegas en la cama justo cuando te estás durmiendo se llama tirón hipnótico. Ocurre cuando estás muy estresado o cansado, tu respiración y ritmo cardíaco bajan tan rápido que tu cerebro entra en pánico, cree que te estás muriendo, y te envía un calambrazo eléctrico a todos los músculos para despertarte y salvarte de lo que percibe como una situación peligrosa. El cemento que une los ladrillos de la Gran Muralla China es literalmente comida. Los constructores de la dinastía Ming mezclaron cal apagada con una sopa de arroz glutinoso súper pegajoso. La amilopectina del arroz creó un mortero tan absurdamente fuerte que cientos de años después, en muchas zonas de la muralla, aún no puede crecer ni la mala hierba entre los ladrillos. Entre Bélgica y los Países Bajos existe el pueblo de Baarle-Hertog, un infierno administrativo. La frontera internacional no es una línea recta. Es un mosaico de trozos de terreno medievales que cruza literalmente por el medio de bares, restaurantes e incluso camas de matrimonio. Puedes estar cocinando en Bélgica mientras tu pareja ve la televisión en el sofá de Holanda, dentro de la misma casa exactamente. Cerdeña es una zona azul con la mayor cantidad de personas centenarias del mundo. El secreto no es solo el queso pecorino y el vino. La clave es la geografía escarpada de la región de Barbagia. Para ir a comprar pan o visitar a un vecino, los ancianos suben y bajan cuestas empinadas todos los días, haciendo un cardio extremo e involuntario hasta cumplir los 100 años de vida. El dispensador automático de jabón no tiene una cámara grabándote. Funciona con un sensor de luz infrarroja activa que dispara un rayo de luz invisible hacia abajo constantemente. Cuando pones tu mano debajo, tu piel interrumpe físicamente ese rayo y lo hace rebotar hacia arriba. Un pequeño receptor capta ese rebote de luz y cierra el circuito eléctrico que activa el motor de la bomba de jabón. Un oso grizzly puede voltear rocas de 300 kilogramos. El secreto no está en sus patas. Está en su espalda. La inmensa joroba detrás del cuello no es grasa como la de los camellos. Es una masa de músculo puro anclado directamente a los omóplatos y la columna, diseñado por la evolución exclusivamente para generar una fuerza verdaderamente aterradora con cada movimiento de sus brazos. En invierno los osos pasan 5 meses sin comer, beber, orinar ni defecar. Si un humano hiciera esto, moriría envenenado por sus propios desechos. El cuerpo del oso hackea su propio sistema, descompone la urea, el tóxico de la orina, y usa el nitrógeno resultante para fabricar proteínas nuevas y no perder ni un gramo de músculo mientras permanece dormido durante todo el invierno. Las matemáticas son crueles para los niños que sueñan con ser futbolistas profesionales. En academias como las de Inglaterra, de los 1,5 millones de niños que juegan fútbol base organizado, solo unos 180 llegarán a firmar alguna vez un contrato en la Premier League. Eso es una tasa de éxito del 0,12%. Tienes más probabilidades matemáticas de que te caiga un rayo en la cabeza. Los refugios usan la regla 3-3-3 para perros adoptados con traumas. El perro tarda 3 días en dejar de sentir pánico y bajar el cortisol. 3 semanas en aprender que tu casa tiene rutinas seguras y 3 meses en segregar oxitocina y crear el vínculo real. Cuando adoptas un perro maltratado, estás cambiando literalmente su química cerebral. Pero requiere tiempo y mucha constancia. Mucha gente se pone un alerón en su coche pensando que lo hace más rápido. Falso. Un alerón funciona exactamente al revés que el ala de un avión. Atrapa el viento para empujar el coche contra el asfalto, lo que da agarre en curvas a alta velocidad, pero en autovía crea tanta resistencia que frena el coche y dispara considerablemente el consumo de combustible con cada kilómetro recorrido. Los cirujanos ya no abren a la gente solo con sus manos.
Usan máquinas como el robot Da Vinci. Si al médico le tiembla la mano un par de milímetros de los nervios, el ordenador anula ese temblor y no lo transmite al robot. Además, la máquina proyecta con realidad aumentada colores de neón sobre los vasos sanguíneos del paciente en pantalla, para que el cirujano sepa exactamente dónde no debe cortar. El secreto de que el jamón ibérico se deshaga en la boca es su grasa. En la montanera, el cerdo 100% ibérico come tantos kilos de bellotas que la estructura genética de su grasa muta completamente. Se satura de ácido oleico, exactamente el mismo componente del aceite de oliva virgen extra. Por eso el jamón ibérico brilla y su grasa suda y se derrite a temperatura ambiente en el plato. La sopladora de hojas de los jardineros tiene un motor de 2 tiempos sin filtros. Un estudio demostró que usarla durante solo 30 minutos emite la misma cantidad de gases tóxicos y partículas de hidrocarburos que conducir una furgoneta desde Texas hasta Alaska, más de 6.000 kilómetros. Es una de las herramientas más contaminantes de uso doméstico que existe actualmente en el mercado libre. No toda la telaraña es pegajosa. La araña primero teje el armazón principal con seda estructural completamente seca. Luego añade los círculos concéntricos con seda empapada en pegamento biológico. Cuando corre a comer un insecto, camina de puntillas únicamente sobre los hilos secos. Además, en las puntas de sus patas tienen un recubrimiento oleoso y ganchos especiales para no atascarse por error en el pegamento. El olor característico a persona mayor no es falta de higiene ni suciedad. A partir de los 40 años, la piel humana sufre una degradación natural de los ácidos grasos y empieza a segregar una molécula química llamada 2-nonenal. Esta molécula no es soluble en agua, lo que significa que no importa cuántas duchas te des, el olor químico volverá a aparecer en cuestión de minutos después. Las palomas callejeras no son animales salvajes urbanos. Son palomas bravías. Los humanos las domesticamos hace 5.000 años para usarlas como correo postal y las seleccionamos genéticamente para que criaran constantemente y volvieran siempre a su nido de cemento. Cuando se inventó el telégrafo las abandonamos. Sobreviven perfectamente en ciudades porque nosotros las diseñamos biológicamente para no temerle al cemento. Si miras una foto de un hospital de 1901 y uno de hoy no se parecen en nada. Si miras una clase de 1900, es idéntica a la de hoy. El modelo educativo se inventó en el siglo XIX para preparar a los niños para trabajar en fábricas, sentarse en filas, no hablar, obedecer al profesor y moverse solo cuando sonara una campana de turno. Como obreros, la costumbre japonesa de quitarse los zapatos no es solo respeto espiritual, es supervivencia arquitectónica. Las casas japonesas tradicionales tienen suelos forrados de tatami, esteras de paja de arroz trenzadas. Japón es extremadamente húmedo en verano. Si entraras con zapatos llenos de barro, la paja del suelo absorbería la humedad, se pudriría en días y toda la casa olería a moho absolutamente incontrolable. Si paseas por un bosque español, puedes ver un animal que parece mezcla entre un gato y un leopardo pequeño con la cola anillada. No es un felino, es un vivérrido de la familia de las mangostas. Llegó a la península ibérica traída por los romanos o los árabes desde África y fue la mascota oficial para cazar ratones en las casas de la nobleza durante siglos. Antes del gato doméstico, una perla no nace de un grano de arena. Lo que se cuela en la ostra suele ser un parásito o un gusano que intenta comérsela. Como la ostra no tiene manos para quitárselo, activa su sistema inmunológico y empieza a secretar una capa brillante tras otra sobre el parásito, asfixiándolo y enterrándolo vivo. La joya de lujo que llevas al cuello es literalmente el sarcófago brillante de un parásito muerto. Cuando caminas por un puente inmenso y notas que tiembla y se balancea, no es un defecto de construcción, sino lo que evita que mueras. Si estuviera construido completamente rígido como una pared de piedra, la energía bruta del viento o de un terremoto fracturaría el acero instantáneamente. Los puentes están diseñados con flexibilidad matemática para absorber la energía cinética, moviéndose deliberadamente a propósito. Todo el mundo asume que la Plaza Roja de Moscú se llama así por los ladrillos de sus murallas o por el comunismo soviético.
La realidad es puramente lingüística. En el ruso antiguo, la palabra Krasnaya significaba hermosa. La plaza fue bautizada originalmente como la Plaza Hermosa. Con los siglos el idioma evolucionó y esa misma palabra pasó a significar el color rojo, cambiando el nombre para siempre. Los preciosos Chevrolet de 1950 que ves en Cuba son un espejismo de colores perfectamente mantenido. Debido al bloqueo estadounidense, nunca entraron piezas de repuesto originales. Por fuera son coches clásicos americanos, pero al abrir el capó son monstruos de Frankenstein. Llevan motores de tractores rusos, cajas de cambio de Hyundais modernos y piezas unidas con alambres y pegamento casero. Las jirafas tienen unos ojos enormes, de los más grandes de cualquier mamífero terrestre, del tamaño de bolas de billar. A 5 metros de altura proporcionan una visión de casi 360 grados de la sabana para detectar leones a kilómetros. Sus larguísimas pestañas actúan como sensores táctiles que ordenan al ojo cerrarse antes de que una espina de acacia lo atraviese mientras la jirafa come hojas. Mucha gente confunde el Botox con el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un gel que rellena e infla el labio. El Botox no rellena nada. El tratamiento llamado Lip Flip consiste en inyectar una microdosis en el músculo superior de la boca. Al relajarse ese músculo, el labio cae hacia afuera y se enrolla hacia arriba, haciendo que parezca más carnoso ópticamente sin añadir ningún volumen real. En países como Alemania o Noruega, tirar una botella de plástico a la basura es literalmente tirar dinero. Al comprar un refresco pagas un recargo de unos 25 céntimos. Luego, introduces el envase vacío en una máquina del supermercado que escanea su forma y código de barras, lo tritura y te imprime un ticket con tu dinero de vuelta. Esto garantiza tasas de reciclaje de plástico cercanas al 95%. Al apretar el tubo de pasta de dientes salen rayas rojas, blancas y azules perfectas. Es un principio de física de fluidos llamado reología. Las pastas tienen exactamente la misma densidad y viscosidad. Dentro del tubo están almacenadas en compartimentos cilíndricos. Como el líquido es tan espeso, fluye hacia la boquilla sin generar turbulencias, manteniendo las líneas perfectamente intactas hasta que llegan al cepillo de dientes. Cuando marcas la casilla de "No soy un robot" en internet, a la web le da exactamente igual el clic. Lo que el código analiza en secreto es el historial de movimiento de tu ratón en el segundo anterior al clic. Un robot mueve el cursor en una línea matemáticamente perfecta. Los humanos tenemos microtemblores imperceptibles en la mano. Ese temblor es nuestra firma biológica para demostrar que estamos vivos. Cuando pierdes 10 kilogramos de grasa, exhalas 8.4 kilogramos por la boca en forma de dióxido de carbono al respirar. El otro 1,5 kilogramos restante se convierte en agua que eliminas al sudar u orinar. La gente cree que la grasa se convierte en energía pura o se va por el sudor durante el ejercicio, pero la realidad es que literalmente tu grasa desaparece en el aire que exhalas. El festival de Yipeng en Tailandia, donde sueltan miles de velas de papel voladoras al cielo nocturno, es la foto perfecta para Instagram. La realidad detrás es otra. El gobierno tailandés tiene que paralizar el espacio aéreo, cerrar el aeropuerto internacional y cancelar cientos de vuelos comerciales, porque estos papeles en llamas son succionados por los motores de los aviones y provocan incendios en los tejados de las casas. Cuando el fisioterapeuta aprieta un nudo en la espalda y sientes alivio, no está amasando el músculo como si fuera plastilina. Un nudo muscular es una zona de espasmo. El masaje ejerce una presión física que colapsa temporalmente el flujo de sangre en ese punto. Al soltar la presión, el cerebro se reinicia, la sangre fresca entra de golpe y el sistema nervioso central se ve obligado a apagar el espasmo. Hoy pagamos mucho dinero por boles de poke estéticos, pero en Hawái, esto era la comida humilde de los pescadores de arrecife. Cuando terminaban de trabajar, cogían los recortes y sobras del atún que no podían vender. Los cortaban a trozos grandes, los masajeaban con sal marina y algas de la orilla para curar la carne y se los comían de pie directamente en el puerto sin ninguna decoración. Si miras el conector metálico alargado del jack de tus auriculares, verás pequeñas anillas de plástico negro que son aislantes vitales. Si la clavija tiene 2 rayas, el sonido es estéreo y envía audio distinto al oído izquierdo y al derecho.
Si tiene 3 rayas, tiene una pista eléctrica extra habilitada exclusivamente para enviar la señal de tu voz a través del micrófono integrado en los auriculares. Bajo la superficie de la Tierra, a unos 600 kilómetros de profundidad en el manto, existe un mineral azul llamado ringwoodita. Este mineral tiene atrapada en su estructura tanta agua que supera 3 veces el volumen de todos los océanos de la superficie del planeta juntos. Esto cambia la historia. El agua de la Tierra no vino solo de meteoritos, literalmente sudó desde el interior de nuestro propio planeta. El dragón barbudo australiano levanta una patita delantera y la mueve en círculos lentos para saludar pacíficamente o demostrar su misión. Literalmente como diciéndote adiós con la mano. Pero si se enfada de verdad o necesita absorber calor urgente del sol, puede cambiar las escamas de su garganta de color arena a un negro azabache intenso en cuestión de pocos segundos de forma instantánea. Los caballitos de mar son los peores nadadores del océano. Como su cuerpo es rígido y no tienen aleta caudal, apenas pueden avanzar. Si les atrapa una corriente oceánica fuerte, los arrastraría y morirían de agotamiento. Por eso su cola prensil es un ancla de vida o muerte. Se amarran a un coral y se quedan estáticos esperando a que el plancton pase cerca de su boca para comer. El Salvador pasó en pocos años de ser el país más mortífero del mundo a uno de los más seguros de América. El punto de inflexión fue la creación del SECOT, una megaprisión para 40.000 pandilleros. Al encerrar a las cúpulas de las maras e incomunicarlos del exterior, se cortó la cadena de mando y miles de pequeños negocios dejaron de pagar extorsiones, reactivando completamente la economía de calle. Mientras un humano tiene 33 vértebras, una serpiente puede tener más de 400. Además, los mamíferos tenemos las costillas cerradas por delante gracias al esternón. Las serpientes carecen de esternón. Sus cientos de costillas están abiertas por la zona de la barriga, pudiendo expandirse hacia los lados sin ningún límite físico, lo que les permite tragar presas gigantescas como antílopes o cerdos enteros. Clyde Tombaugh fue el astrónomo estadounidense que descubrió Plutón en 1930. Cuando murió, la NASA cumplió su último deseo. Pusieron un poco de sus cenizas en una cápsula dentro de la sonda New Horizons. En 2015 la sonda pasó rozando Plutón y continuó su viaje hacia el espacio profundo, convirtiendo a Clyde en el primer ser humano en tener una tumba interestelar real. El arquitecto de la Ópera de Sydney diseñó los famosos techos en forma de vela de barco. Pero ningún ingeniero del mundo sabía cómo construirlos. Se bloqueó durante años, hasta que un día pelando una naranja en su cocina, tuvo la epifanía. Si cortas piezas de la piel de una única esfera perfecta, puedes combinarlas en cualquier ángulo para crear esas velas. Resolvió un problema de ingeniería millonario comiendo fruta. La bizcacha parece la mezcla entre un conejo y una chinchilla, pero siempre tiene cara de anciano cansado de la vida. Se pasa el 90% del día tirada sobre rocas al sol. No te engañes, es una táctica extrema para ahorrar energía en la altura de los Andes. Si un puma aparece, esa bolita de pelo deprimida salta de roca en roca a una velocidad vertiginosa casi imposible de seguir con el ojo humano. Los fabricantes como Apple o HP llaman estrictamente notebooks a sus portátiles en las instrucciones y advierten que no te los pongas en las piernas. Lo hacen para evitar demandas millonarias. La batería y los procesadores generan tanto calor que pueden provocar una quemadura térmica real llamada síndrome de la piel tostada, una afección dermatológica documentada causada por el calor prolongado e intenso sobre la misma zona de piel. Rolex no pertenece a inversores de Wall Street, sino a una fundación benéfica. Como no tienen accionistas exigiéndoles crecer cada año, se niegan a construir más fábricas, producen un número limitado de relojes, las listas de espera duran años y esto convierte el reloj en un bien de Veblen. Cuanta menos gente puede tenerlo, más lo desea el mundo. Es el modelo de escasez artificial más perfecto que existe actualmente. Un árbol de 80 metros de altura soportando vientos huracanados funciona exactamente igual que el hormigón armado de los rascacielos. Tiene dos compuestos, la celulosa, que es flexible y actúa como las varillas de acero permitiendo que el árbol se doble sin partirse, y la lignina, un polímero rígido que actúa como cemento dándole dureza.
Juntos crean una estructura capaz de desafiar completamente la gravedad terrestre. Cuando chocas a 120 km por hora, el coche se detiene en seco. El cinturón te detiene a ti, pero tus órganos internos siguen viajando a 120 km por hora. Tu cerebro rebota violentamente contra el interior del cráneo creando un daño axonal difuso, y tu corazón puede desgarrar los ligamentos que lo sujetan al pecho por la pura inercia, aunque no tengas ni un rasguño visible exterior. En Estados Unidos, la tasa de resolución de homicidios ha caído a casi un 50%. Esto significa que casi la mitad de los asesinos se salen con la suya sin ningún castigo. Cada año más de 10.000 crímenes violentos pasan a la lista de casos sin resolver. Una cifra que aterra a los criminólogos modernos y que contrasta enormemente con lo que nos muestran las series policíacas de televisión. El cerebro está compuesto por un 73% de agua. Cuando pasas horas sin beber, tu cuerpo roba agua del cerebro para mantener la sangre espesa. El cerebro literalmente se encoge en volumen, tirando físicamente de las meninges, la piel anclada al cráneo que lo envuelve. Ese tirón mecánico de las meninges es exactamente lo que dispara el dolor de cabeza por deshidratación. El aloe vera es casi milagroso para las quemaduras. El 99% de ese gel transparente es agua. El truco está en el 1% restante que contiene azemanano y glicoproteínas. Estos compuestos obligan a los macrófagos de tu sistema inmune a trabajar el triple de rápido y estimulan a los fibroblastos de tu piel para fabricar colágeno a velocidad turbo, curando la herida en tiempo récord. Los gatos no son traicioneros, simplemente hablan un idioma diferente. Los perros son animales de manada con músculos faciales diseñados para mostrar sumisión y alegría. Los gatos son depredadores solitarios que no tienen los músculos de la cara para sonreír. Ellos muestran amor quedándose cerca de ti o parpadeando lentamente. No son distantes, simplemente hablan un idioma de microgestos que el humano no suele entender. Siempre compramos verduras frescas pensando que son más sanas. Es un mito. Una espinaca fresca puede perder hasta el 50% de su vitamina C durante los días que pasa en un camión antes de llegar a tu nevera. Sin embargo, las verduras congeladas se someten a congelación rápida individual apenas 3 horas después de ser arrancadas de la tierra, conservando muchos más nutrientes intactos biológicamente. En Sudáfrica existe una mutación genética rarísima llamada eritrismo que elimina casi todo el pigmento negro del cuerpo del leopardo y lo sustituye por pigmentos rojos. El resultado visual es un leopardo salvaje con el pelaje de color salmón pálido o rosa pastel con las manchas rojas en lugar de negras. Uno de los animales más extraños, escasos y hermosos que existen en toda la naturaleza africana. En muchos retrovisores laterales hay una delgada línea vertical de puntos negros cerca del extremo exterior. No es un defecto del cristal, indica que el espejo es asférico. A partir de esa línea, el cristal se curva físicamente hacia afuera para darte más ángulo de visión y eliminar casi por completo el peligroso punto ciego que todos los conductores tienen al cambiar de carril en la autovía. Tu boca no baja de temperatura cuando comes un chicle de menta. La menta contiene mentol, una molécula química que se une directamente al receptor de tu lengua que detecta el frío. El mentol literalmente engaña a los nervios de tu cerebro haciéndole creer que hay hielo en tu boca. Aunque estés a 30 grados Celsius, no hay ninguna temperatura real involucrada, solo es pura química neurológica perfectamente ejecutada. Si imprimes una hoja de texto en blanco y negro en una impresora láser moderna, la máquina está imprimiendo algo en secreto. Imprime una cuadrícula invisible de diminutos puntos amarillos por toda la página, llamada Machine Identification Code. Este código secreto contiene el número de serie exacto de tu impresora y la fecha y hora de la impresión. Es una tecnología usada por el FBI para rastrear a falsificadores. Debajo de los pies de los pasajeros de un avión van toneladas de paquetes. No se meten cajas sueltas a mano. Se usan contenedores con la forma exacta de la curva interna del avión, llamados ULD. El suelo de la bodega de carga está forrado de cientos de rodillos y pequeñas bolas de acero giratorias. Gracias a esto, solo 2 operarios pueden empujar una plataforma que pesa 3 toneladas con una mano.
Tu cerebro odia volar por la pérdida absoluta de autonomía. Desde que entras al aeropuerto te quitan los zapatos, te escanean y te empaquetan en un tubo de metal donde tu supervivencia depende de dos extraños en la cabina. Además, la cabina está presurizada a la altitud de una montaña de 2.400 metros. Esa ligera falta de oxígeno en la sangre es la responsable directa de tu irritabilidad y agotamiento al aterrizar. Las agarraderas del techo del coche, conocidas como las asas del miedo, no se inventaron para que te sujetes cuando el conductor va rápido. Su diseño original es un dispositivo de movilidad. Sirven como punto de apoyo seguro para que las personas mayores, embarazadas o con problemas de movilidad puedan tirar de su propio peso para entrar o salir del asiento sin ayuda de nadie. Si miras fijamente un punto en la pared intentando no mover los ojos, tu globo ocular sigue temblando. Si el ojo se quedara completamente inmóvil, las células de tu retina se agotarían y te quedarías temporalmente ciego. Todo se volvería gris. Para evitarlo, los músculos del ojo hacen minúsculos temblores constantes llamados microsacadas que renuevan la imagen continuamente sin que te des cuenta. El techo y los laterales de las furgonetas comerciales tienen surcos o canales en la chapa. No es aerodinámica ni diseño estético, es pura resistencia estructural. Una chapa de metal lisa y grande se hundiría y vibraría haciendo un ruido atronador con el viento. Al doblar el metal creando esas ondulaciones, se redistribuye el estrés mecánico y la estructura se vuelve exponencialmente más rígida y resistente con menos material. Todos sabemos que las jirafas comen hojas de acacia. Pero las plantas de la sabana no tienen suficiente calcio ni fósforo para mantener el esqueleto más alto del planeta. Para evitar que sus huesos se vuelvan frágiles, las jirafas practican la osteofagia. Buscan cadáveres de animales secos al sol y mastican sus huesos enteros para obtener los minerales esenciales que la vegetación simplemente no les proporciona. Las bolsitas de gel de sílice que vienen en las cajas de zapatos con el texto peligro no comer, no son un veneno letal, son simplemente dióxido de silicio, arena sintética que absorbe humedad, completamente no tóxicas. El aviso está puesto única y exclusivamente porque representan un peligro de asfixia mecánica si un niño pequeño se traga la bolsa entera de una vez. Tu corazón es una bomba muscular enorme que hace muchísimo ruido dentro de tu caja torácica. Sin embargo, nunca lo oyes a menos que prestes mucha atención. Tu cerebro filtra activamente el sonido del latido y lo clasifica como ruido de fondo inútil. Si no lo censurara y oyeras ese golpeteo constante e insistente durante todo el día, el sonido permanente te volvería literalmente loco muy rápidamente. El desodorante y el antitranspirante no son lo mismo. El desodorante solo echa perfume para tapar el olor y un poco de alcohol para matar bacterias. El antitranspirante es pura ingeniería química. Contiene sales de aluminio que al contacto con tu sudor se derriten y forman un tapón de gel sólido que sella físicamente los poros de tu axila para que el olor no pueda salir durante horas. Según los índices de conectividad y reconocimiento global, Londres suele ocupar el primer puesto como la ciudad más conocida del mundo. Es la ciudad más fotografiada y mencionada en redes sociales. Su influencia cultural, financiera e histórica la hacen el nodo principal de la red humana global, por encima incluso de Nueva York o París, un punto de conexión único e irrepetible en la historia de la humanidad. La cola corta y plana del hipopótamo funciona como la hélice de un barco. Cuando el macho dominante defeca, agita su cola a una velocidad ridículamente rápida de un lado a otro. Esto tritura sus propios excrementos en el aire, esparciéndolos como un aspersor a varios metros a la redonda para crear un muro de olor absolutamente impenetrable contra otros machos rivales que quieran disputarle su territorio. Tu fatiga constante no siempre es por dormir poco, suele ser por falta de movimiento. Tu cuerpo genera energía en las mitocondrias de las células. Si pasas 8 horas sentado en una silla, tu cuerpo asume que no necesitas tanta energía y destruye físicamente miles de tus mitocondrias para ahorrar recursos. Cuanto menos te mueves, menos baterías celulares tienes y actividades simples como subir escaleras te agotan. Actualmente existen 180 monedas oficiales circulando por el planeta. La libra esterlina británica tiene el récord de ser la más antigua del mundo en uso continuo.
Por el contrario, el dólar estadounidense es el rey absoluto, participa en casi el 90% de todas las transacciones internacionales del mundo, siendo la moneda de reserva global indiscutible de toda la humanidad. Los pezones masculinos no tienen ninguna función, son un residuo del desarrollo embrionario. En el vientre materno, todos los seres humanos comenzamos siguiendo un plano base biológicamente femenino. Durante las primeras semanas, el feto forma pezones y tejido mamario básico. No es hasta la sexta u octava semana cuando el cromosoma Y entra en acción. Como los pezones ya estaban construidos, el cuerpo no gasta energía en borrarlos. Volar en helicóptero es más peligroso que un avión comercial, pero sigue siendo mucho más seguro que un coche. Si falla el motor, el helicóptero no cae como una piedra. Entra en autorrotación. El aire que sube hace girar las palas como un molino de viento, creando la sustentación suficiente para que el piloto pueda planear y aterrizar suavemente sin necesidad del motor durante toda la bajada. Y eso fue todo. Dale like, suscríbete a Zarpado y activa la campanita. Compartilo con alguien que ame aprender. Te lo va a agradecer. Nos vemos en el próximo.